310 despegó del aeródromo de la fábrica de aviones de Irkutsk. A primera vista, fue un día normal, no hubo acrobacias, maniobras extremas o récords. Pero este vuelo, en particular, es crucial, ya que por primera vez se elevó al cielo un avión de pasajeros con unos motores cuya existencia parecía inalcanzable. Hola aviadores, les saluda Sky y hoy conoceremos al primer motor turbofán que fabrica Rusia en varias décadas. Averigüemos qué soluciones y tecnologías incorpora y cómo propulsa no solo a este avión, sino a toda la industria. Les presento al PD-14. A pesar de que comenzó a volar hace poco, su historia es larga y está llena de aventuras. A finales de la década de 2000, el avión de pasajeros SSJ-100 entró en la recta final antes del inicio de las entregas. Es un jet regional moderno, completamente nuevo, ambicioso, pero sin extremos. Sin embargo, hay que seguir avanzando. Así que tras crear el Superjet, los aviadores rusos decidieron fabricar un avión de medio recorrido y entrar en el mercado más grande, un nicho que dominaban desde hace tiempo el Boeing 737 y el Airbus A320. Además, tenían que luchar por este mercado con sus nuevas generaciones, el MAX y el NEO, unos titanes cuyas principales virtudes son sus modernos motores. Se suponía que el futuro avión MC-21 sería un gran salto adelante y el tema del motor era uno de los más importantes. El listón estaba claro. La planta motriz debía estar al menos al nivel de los competidores. De lo contrario, nadie necesitará este avión, por muy bueno que sea. La primera y más clara decisión fue instalar el mismo motor que los competidores, y fue aceptada. El MC-21 se ofrece con los motores de Pratt & Whitney, uno de los líderes de la industria. Sin embargo, al comienzo del programa, en 2008, la recién creada United Engine Corporation, o UEC, propuso crear otro motor, uno completamente ruso. Al principio, esto parecía una jugada arriesgada. El nuevo motor no podía ser inferior a sus homólogos, los motores más avanzados del mundo, y estos son el resultado de décadas de evolución al interior de unas pocas y enormes corporaciones. Parecía que la industria rusa de motores, que durante mucho tiempo estuvo en un estado de coma, simplemente no podría estar a la altura. Y es que donde los gigantes mundiales de la industria tenían que dar 3 pasos, los rusos tendrían que dar 10. Pero a pesar de ello, el proyecto se puso en marcha. Ya que los motores están destinados sobre todo a la familia MC-21, que incluye aviones de varias dimensiones, su empuje oscilaba entre los 123 y 153 kN. Las letras PD son las siglas en ruso de motor prometedor. En cuanto al número 14, se refiere a las 14 toneladas fuerza de empuje que tiene la versión básica del motor. De allí el nombre PD-14. Y ahora, un balde de agua fría. No les voy a contar historias de éxito de un equipo de aventureros animados. Tampoco lanzaré frases altisonantes sobre un increíble mega dispositivo que desató pánico entre los competidores y los hizo saltar por la ventana. Los creadores del PD-14 evaluaron con cabeza fría los riesgos y las oportunidades. Sí, el potencial acumulado es muy grande, pero también lo es el retraso en una serie de tecnologías que hace falta nivelar en poco tiempo. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Nadie esperará 20 años para recibir una épica y avanzada pieza de museo que nunca llegó a producirse en serie, porque dejó de ser necesaria cuando al fin estuvo lista. Así que la tarea estaba clara. El PD-14 tenía que ser un motor moderno, eficiente, ecológico y competitivo. Ni más ni menos. No podían quedarse atrás, pero tampoco podían intentar crear maravillas tecnológicas. Repito, la UEC necesitaba dar 10 pasos y cualquier riesgo innecesario podría matar el proyecto. Incluso con un enfoque conservador, el PD-14 debe ser uno de los mejores motores de su clase, un reto muy serio para sus creadores.
No estamos hablando de modificar algo que ya existe, sino de crear un motor completamente nuevo, que incorpora las mejores soluciones disponibles y un montón de tecnologías completamente nuevas. Los ingenieros rusos no se han enfrentado a un reto similar desde los años 80. Cuando iniciaron el programa, toda la industria se involucró y la USC Aviat Vigatel se convirtió en la oficina de diseño principal. El trabajo se distribuyó por todo el país, incluyendo laboratorios universitarios y gigantescos centros de aviación como el TSAGI, el BIAN y el CIAM. Se trabajó en todos los aspectos, desde la aerodinámica y la modelización por ordenador hasta la mecanización y los materiales. Al mismo tiempo, los fabricantes se pusieron manos a la obra. Los componentes del nuevo motor se fabrican en muchos sitios. El principal es la planta de USC Motors en Perth, el lugar donde nacerán los motores acabados. Todos ellos se sometieron a una seria modernización. Se reformó la corporación, se inició la reconstrucción de las instalaciones, se crearon centros de competencia, nuevas líneas de producción y laboratorios. El personal fue reentrenado y se adquirió el equipamiento más moderno, miles de máquinas, robots y plataformas enteras. El PD-14 consiguió hacer avanzar a toda la industria rusa de motores de aviación, incluso antes de haber levantado el avión para el que fue creado. A pesar de la complejidad de las tareas, el trabajo se llevó a cabo de forma activa y rápida. Ya en 2012, se mostró el primer prototipo para las pruebas en tierra y en los años siguientes se fueron sumando más y más prototipos. En 2015, el motor se elevó al cielo debajo del ala del laboratorio volante IL-76 y la principal etapa de pruebas se llevó a cabo en él. Estas pruebas terminaron en 2018 con un certificado de las autoridades rusas de aviación. Después de eso, el PD-14 fue colgado bajo el ala del avión para el que fue creado. La configuración básica del avión con el motor PD-14 recibió el índice MC21310 y finalmente en diciembre de 2020 surcó los cielos. En la fase inicial de las pruebas, los pilotos eran más cuidadosos con el motor, pero rápidamente empezaron a llevarlo al límite, y el PD-14 respondió a las exigencias. El MC21310 está realizando decenas de pruebas, participa en vuelos de demostración y vuela largas distancias, incluso fuera de Rusia. El Air Show de Dubái fue la primera gira del avión en el extranjero, y el motor no dio ningún problema. Pero las pruebas también continúan y a veces con etapas muy curiosas. Recientemente se realizó una prueba de fiabilidad volando en nubes de ceniza volcánica. Antes, nadie se interesaba por este tipo de situaciones, pero en 2010 entró en erupción un volcán islandés que provocó el cierre del espacio aéreo de media Europa. Mientras el mundo entero intentaba pronunciar el nombre de Eyjafjallajökull, las autoridades se pusieron a pensar en la seguridad de los vuelos. Las pruebas se convirtieron en un asunto serio. Los fabricantes hicieron pasar a través del motor auténtica ceniza de los volcanes de Kamchatka en los bancos de prueba, para comprobar su capacidad de funcionar en una situación similar. Y este trabajo era nuevo no solo en Rusia. Se trata de requisitos nuevos y nunca antes este tipo de pruebas se habían llevado a cabo a gran escala. Bueno, ahora averigüemos en qué consiste todo este baile industrial. El PD-14 es un clásico turborreactor moderno. El aire que se mueve en él se divide en dos flujos. En el núcleo, el aire se comprime, se enciende, hace girar la turbina y es expulsado por la tobera, creando el empuje. El conducto de flujo secundario, conocido también como derivado, comienza con un gran ventilador que podemos ver desde el exterior. El ventilador gira, forzando el aire a través del conducto del flujo secundario, lo que crea empuje adicional y aumenta la eficiencia del motor. Ahora, veámoslo con más detalle. Vamos a describir el motor desde dentro hacia afuera. El núcleo es el corazón del motor, su parte caliente. Gracias a él, los motores a reacción se denominan corazones ardientes, ya que son ardientes en el sentido literal. El PD-14 es un motor de quinta generación
pero no lo confundan con la famosa quinta generación de los cazas. Nadie espera que estos motores sean sigilosos o tengan capacidad de supercrucero, supermaniobrabilidad y todo eso. Uno de los principales parámetros que caracterizan a las generaciones de motores a reacción es la temperatura del gas que llega a la turbina desde la cámara de combustión. En gran medida, de ella depende la eficiencia. Los primeros motores que aparecieron a finales de la Segunda Guerra Mundial podían calentarse hasta los 900 grados centígrados, y con la quinta generación, esta cifra se duplicó. También creció la capacidad de trabajar en este modo durante mucho tiempo. Los primeros motores eran terriblemente poco fiables, sucios y ruidosos, y su vida útil, antes del mantenimiento, estaba a menudo al nivel de «se puede volar un poco». Los motores modernos deben funcionar durante mucho tiempo, ser económicos y respetuosos con el medio ambiente. Hay que encontrar un equilibrio entre unos parámetros que, de hecho, son opuestos. Nadie necesita un motor superpotente, pero desechable, al igual que un mecanismo súper fiable que no sea capaz de levantar un avión. En la parte delantera hay un compresor que, valga la redundancia, comprime el aire que pasa por él. Es impulsado por rotores, estructuras de discos giratorios de formas complejas, con álabes a lo largo de la circunferencia, una especie de ventiladores muy inusuales. Aquí hay hasta 11 de ellos, 3 en el compresor de baja presión y 8 en el de alta presión. A medida que nos adentramos en el motor, el número de álabes aumenta, mientras que el espacio por el que pasa el aire disminuye, como un desfiladero por el que fluye un río. Pero no se engañen por las acogedoras descripciones. Se trata de una máquina rugiente, con unos rotores que giran a velocidades vertiginosas y convierten una brisa fresca en un gas caliente en una fracción de segundo, aumentando su presión 40 veces. Tras el compresor, se encuentra el héroe principal de este espectáculo de fuego, una cámara de combustión de bajas emisiones, donde se inyecta el combustible en el gas y se enciende, calentándolo a casi 2000 grados centígrados. La cámara por sí misma es una obra de arte. Su diseño, que tiene una configuración de flujo muy inteligente, que incluye 48 boquillas, es tan complejo que para crearla se utiliza la fabricación aditiva. Sí, algunas de sus piezas se imprimen en metal mediante impresoras 3D. Y no es por el afán de simplificar la producción o de sumarse a la moda industrial. De hecho, es todo lo contrario. De otra manera, sencillamente sería imposible fabricar un mecanismo de este tipo que sea compacto y que cumpla con los parámetros necesarios de fiabilidad y eficacia. En la turbina, el proceso es, en cierto modo, el inverso al del compresor. Ahora el aire caliente y comprimido irrumpe en el mecanismo, precipitándose primero en 2 etapas de alta presión y luego en 6 etapas de baja presión. Ahora el gas hace girar la turbina y parte de su energía se transmite a través de ella al eje, que hace girar el ventilador y las palas del compresor, que a su vez comprimen e impulsan el gas hacia aquí. Así es la circulación de energías en el motor. El gas caliente que ha pasado por la turbina sale rugiendo por la tobera, creando el empuje. El principal reto para los constructores de motores en el núcleo son los elementos estructurales que entran en contacto directo con las zonas de trabajo, principalmente las palas. Deben ser capaces de soportar enormes cargas sin fundirse o colapsar. Este problema tenía varias soluciones. Aleaciones de alta temperatura, creadas especialmente para fabricar las carcasas de estas palas. Eso sí, no describiré su composición, pues tiene la mitad de los elementos de la tabla periódica. Dentro de estas carcasas hay unos canales especiales por los que pasa el aire y las enfría desde el interior. Como guinda del pastel, hay un recubrimiento cerámico especial que recibe el primer golpe de calor, algo así como las baldosas cerámicas que protegen a las naves espaciales al entrar en la atmósfera terrestre. Estas soluciones se aplican en diversas combinaciones para que las palas puedan funcionar con normalidad. Cada una de ellas, y aquí hay cientos de ellas. Así pues, hemos examinado el núcleo del corazón ardiente. Ahora, retrocedamos un poco y echemos un vistazo al conducto de flujo secundario o derivado. Aquí todo es más sencillo. No hay cámara de combustión, no hay turbina, solo hay un ventilador, pero es muy grande.
La descripción del flujo derivado del PD-14 plantea una serie de preguntas y a menudo es la causa de las críticas al motor. Son 3 las características que plantean dudas. El ventilador del motor es de titanio y tiene un diámetro de 190 centímetros. Detrás del ventilador se encuentra la parte principal del motor, cuyo índice de derivación es de 8,5. Esto significa que el PD-14 pasa 8,5 veces más aire por el conducto secundario que por el núcleo. Un parámetro importante que a los constructores de motores les gusta señalar. De allí surge una pregunta. Los ventiladores de los motores de quinta generación de los competidores son de materiales compuestos y más grandes, con índices de derivación mayores que van desde un impresionante 11 hasta un salvaje 12,5. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que estos parámetros no pueden considerarse aislados del resto, tanto en el propio motor como en conjunto con la aeronave. El MC-21 introduce una serie de requisitos para el PD-14, ya que fue creado específicamente para él. Un gran ventilador y una elevada relación de derivación son buenos, pero aumentan el tamaño y el peso del motor, así como la resistencia al aire. Además, un índice de derivación alto se consigue con el uso de soluciones y componentes especiales que complican los motores y crean una serie de problemas tanto para los fabricantes como para los operadores durante la fase inicial de uso. En la lucha por el diseño óptimo, la UEC decidió no complicar las cosas y el rendimiento sigue siendo muy alto. Por ejemplo, en los motores de la cuarta generación de esta clase, el índice de derivación está en el nivel de 5 a 6. Y la segunda pregunta. El ventilador del PD-14 está compuesto por un grupo de palas de titanio huecas de cuerda ancha. Esa tecnología no se había utilizado hasta ahora de forma importante en la construcción de motores rusos. A diferencia de las palas metálicas convencionales que pueden verse en la mayoría de los motores, las nuevas palas son más ligeras, más grandes, tienen una forma aerodinámica compleja y no requieren elementos de refuerzo adicionales. Sí, siguen pesando un poco más que las de materiales compuestos, pero aquí también se plantea la cuestión del equilibrio. Las palas de materiales compuestos son bastante complejas y caras de fabricar, y la ventaja del peso se vuelve decisiva a medida que aumenta su tamaño. Por ejemplo, no tiene sentido poner ventiladores de materiales compuestos en motores pequeños, se obtiene lo mismo por un precio mayor. Y a la inversa, en los motores grandes, los ventiladores de materiales compuestos son prácticamente la única opción, pues aquí el metal pesa demasiado. El ventilador de 190 centímetros del PD-14 es un punto de equilibrio, donde el uso de materiales compuestos y de los metales es igual de razonable. Los ingenieros evaluaron los pros y contras y eligieron el titanio hueco como la opción más óptima que podrían dominar en el plazo requerido. Además, Rusia es rica en titanio y ya tiene mucha experiencia trabajando con este metal, incluso en la creación de componentes para sistemas aeronáuticos. Sin olvidar que es más fácil y barato comprar en casa. Sería extraño no sacarle provecho a esta ventaja. Una razón más, después de dominar el PD-14, se creará el pequeño PD-8, que ciertamente requiere un ventilador de titanio y una tecnología ya dominada, simplifica mucho el trabajo. Las palas compuestas de gran tamaño son una tecnología bastante nueva para Rusia. En este sentido, los competidores lo tienen más fácil. Pero esto no significa que los rusos no se dedican a ellas. Se están creando, probando y se instalarán sus prototipos en motores, sobre todo en el prometedor y grande PD-35. Y con el desarrollo de esta tecnología en el marco de ciertas modernizaciones, esta solución podría extenderse a otros motores como el PD-14, si es que realmente tendrá sentido. ¿Cómo ha afectado esto al motor? El PD-14 supera a sus predecesores en el consumo específico de combustible en entre un 12 y un 16%, y en las emisiones en aproximadamente un 30%. Y esto es solo el comienzo. El conservadurismo en el diseño y una menor relación de derivación tienen sus ventajas y desventajas, pero el diablo está en los detalles. Probablemente el PD-14 tiene un mayor consumo específico de combustible, pero gracias a la mejora aerodinámica que le proporciona al avión, puede mantener la velocidad de vuelo requerida con menos empuje, lo que reduce el consumo. Así que, en modo de crucero,
está cerca de sus colegas de la clase, quedando ligeramente por detrás de ellos a bajas velocidades, por ejemplo, en tierra, en despegues y aterrizajes. Además, si baja el precio del petróleo, el consumo de combustible ligeramente superior no será algo importante. Esto es bastante realista, dada la tendencia a la disminución de la demanda de combustibles fósiles y el hecho de que estos motores se crean para las próximas décadas. Y todo esto tuvo que ser calculado de antemano, junto con 1 millón de otros parámetros, incluso antes de que se creara el propio motor. Esto es lo que se llama experiencia y competencia. Al mismo tiempo, el conservadurismo da ventajas, soluciones probadas, mayor fiabilidad, elementos y producción menos costosos. El motor será más barato tanto a la hora de comprarlo como de operarlo. Teniendo en cuenta todos los parámetros, esto debería mantener al PD14 al nivel de sus homólogos. Ahora vamos a ver el laberinto de dispositivos, cables, tuberías, bombas y sensores que envuelven el motor. Normalmente, no se habla mucho de esto porque es un asunto complicado, pero sin todo este enredo, un motor no sería más que una hermosa pieza de arte. La USC Star se encarga de la automatización de este sistema. Star no es realmente un nombre, como podría parecer, sino una abreviatura en ruso para Sistema de Suministro de Combustible y Regulación Automática. A diferencia de los cuerpos de los motores, sus cerebros tienen sus propias generaciones. Por ejemplo, los primeros motores eran accionados por sistemas hidráulicos que solo se ayudaban de la electrónica. La cuarta generación adquirió sistemas más complejos, como el FADEC, que se encargaban por completo del funcionamiento del motor, mientras que los elementos mecánicos tenían un papel secundario. La quinta generación utiliza ordenadores serios con complejas funcionalidades de software que controlan todos los procesos. Aquí, prácticamente no hay elementos mecánicos. Además, aquí se utilizan activamente nuevos materiales y tecnologías, aleaciones más ligeras, mecanismos de alta temperatura, fabricación aditiva y junto con ellos, el diseño biónico, una nueva área que permite diseñar piezas con excelentes características y en algunos lugares, con una apariencia inusual. Pronto las unidades de motor parecerán pintadas por el diseñador de Alien, H.R. Giger, pero seguro que en la acción serán geniales. Hasta ahora, los motores no parecen artefactos alienígenas, pero los avances son evidentes. Por ejemplo, aquí tenemos el regulador electrónico del motor PS-90, que puede verse bajo las alas de muchos aviones rusos. Junto a él está su hermano, el regulador PD-14, un poco más ligero, mucho más compacto y con una funcionalidad más amplia. Esto se percibe en el ejemplo de las bombas reguladoras, que suministran combustible al motor. Si esto no les impresiona, déjenme darles una cifra. El regulador hidromecánico del PC-90A consta de 6.489 piezas. Una unidad similar en el PD-14 está construida sobre la base de reguladores electrónicos. Hay solo unas 1.200 piezas, 5 veces menos. Esto hace que el regulador sea más simple, compacto, ligero y fiable. La unidad de combustible tiene un intervalo entre mantenimientos de 20.000 horas y el resto de las unidades 40.000 horas. Nunca antes los constructores de motores rusos habían logrado alcanzar cifras como estas. Para conseguir estos indicadores, se llevan a cabo rigurosas pruebas. Además, absolutamente todos los componentes se prueban no solo en funcionamiento normal, sino también en condiciones bastante duras. Se sacuden en bancos de vibración, se inundan, se congelan y también se sobrecalientan. Incluso, los ingenieros quemaron la unidad electrónica en el soporte, mientras observaban sin piedad cómo se comportaba el ordenador, mientras se descomponía y si transmitía órdenes inadecuadas al motor. Curiosamente, casi todos los componentes del motor son rusos. Los motivos son puramente prácticos. En primer lugar, nadie quiere fortalecer a los competidores, y por eso las tecnologías críticas no salen de los muros de los fabricantes. En segundo lugar, puede ser difícil trabajar con grandes proveedores, ya que si los volúmenes de los contratos son pequeños, no se les toma en serio. Mientras tanto, las empresas nacionales, de una forma u otra, consiguen organizar la producción de los componentes.
y con la localización de los suministros, los constructores de motores lograron evitar las guerras comerciales y la crisis de la logística y la electrónica, que dejaron a industrias enteras en coma. Por fin, podemos ver el motor tal y como lo ven los pasajeros. La góndola del PD-14, que recubre los mecanismos y proporciona el flujo aerodinámico, está hecha de materiales compuestos y también se creó en la división de UEC Aviat Vigatel. A pesar de toda la simplicidad externa, la estructura es muy compleja, especialmente si se tiene en cuenta el componente aerodinámico, el flujo de aire y la interacción con el pilón y el ala. Un error aquí puede perjudicar seriamente el rendimiento de todo el avión. Naturalmente, el motor está equipado con un empuje inverso. Se trata de un mecanismo especial que en el momento del aterrizaje redirige el flujo de aire y ralentiza el avión. Hay diversos tipos de estos mecanismos y el PD-14 tiene una versión deslizante. Cuando una parte del carenado de la góndola se desplaza ligeramente hacia atrás, en el interior se mueven unas palas que bloquean el flujo y el aire se precipita hacia adelante. En el PD-14 el mecanismo es ligero. Está hecho principalmente de materiales compuestos y funciona con accionamientos eléctricos, algo que no se había hecho antes en Rusia. Otro elemento externo del motor son los chevrons. El extremo en forma de diente de sierra del circuito garantiza una mezcla suave de los flujos de aire, lo que reduce el nivel de ruido resultante, una solución que está bastante de moda. En su momento, se contempló instalar chevrons en ambos circuitos, e incluso se probaron, pero con el tiempo se eliminó el chevron del circuito exterior. El motor se diseñó originalmente de forma que se minimizara el ruido, y esto resultó ser suficiente para cumplir los requisitos modernos y futuros. No era necesario un chevron externo, y nadie quería instalar una estructura compleja solo por cuestiones estéticas. En la tobera, sin embargo, el chevron permaneció y ahora vuela. El PD-14 está siendo creado para el avión de pasajeros MC-21, pero gracias al gigantesco volumen de tecnologías desarrolladas y al empujón que le dio a toda la industria, no hay duda de que pronto tendrá compañía. El PD-14 básico desarrolla un empuje de hasta 137 kN y se instala en el MC-21 básico. La versión más pesada del avión recibirá el motor forzado PD-14M, con un empuje de 153 kN. Además, el uso de tecnologías y soluciones probadas permite crear otros motores. El primero de ellos será el PD-8, más pequeño, con un empuje de 77,5 kN para el Superjet actualizado. Y por supuesto, el PD-35, con un empuje de 343 kN, que se está creando para aviones pesados, principalmente de fuselaje ancho. Será la obra maestra de la UEC. Nunca se había creado algo parecido, ni en la Unión Soviética ni en Rusia. El programa PD-35 se está desarrollando activamente, se está investigando a gran escala y ya se están probando algunas unidades. Además, el mayor desarrollador y fabricante de centrales eléctricas para la industria energética, PER Motors, no podía decir que no a la idea de hacer una versión terrestre del PD-14 que ya tiene listo. Se convirtió en el PD-14 GP1/2, plantas motrices industriales para centrales eléctricas y unidades de transporte de gas, con una capacidad de 12 y 16 megavatios en dos versiones, que serán un 8% más económicas que sus predecesoras y mucho mejores en términos de ecología. Y son muy esperadas. La demanda prevista de estas centrales hasta 2031 es de unas 210 unidades. El reequipamiento y la modernización de la producción, iniciados con el programa PD-14, continúan y su escala es muy seria. Incluso ahora, muchos centros siguen recibiendo equipamiento, por lo que no es de sorprender que en los talleres haya máquinas en funcionamiento continuo, junto a enormes cajas con sus parientes aún sin desembalar. Por ejemplo, en PERM se está creando un centro de competencia para la producción de ejes de motor, las piezas que sostienen todo el circuito, y los requisitos de calidad y precisión son muy altos. Los planes para aumentar la producción son muy serios, mientras que ahora se fabrican 300 al año. Tras la puesta en marcha completa de toda la línea, saldrán de aquí 1.500 unidades al año.
Lo mismo ocurre con las instalaciones de producción avanzadas, que de hecho se crean desde cero. La misma impresión 3D, a partir de soluciones locales para algunas piezas, está creciendo hasta convertirse en centros de fabricación aditiva de pleno derecho. Y tal imagen se puede ver en muchas instalaciones de la USC y Rostec en toda Rusia. Los planes para multiplicar los volúmenes de producción en los próximos años son bastante normales y realistas. Otro factor no menos importante es el servicio postventa. Nadie querrá un avión que se quede varado en tierra por varias semanas mientras llegan las piezas de recambio para reparar cualquier avería, aunque sea el mejor avión del mundo. Los creadores del MC-21 y del PD-14 entienden esto perfectamente. Y dado que la ventaja del nuevo motor es el bajo coste del ciclo de vida, este factor es clave. Así que la infraestructura de servicio está siendo creada ahora mismo. En el marco de la USC se están creando talleres de reparación y centros de formación, empezando directamente por Per Motors y más adelante en las regiones necesarias. Se está trabajando a gran escala en la organización de la logística, las reservas de motores de sustitución, las piezas de recambio y todos los demás elementos de apoyo. La infraestructura básica debería estar lista para cuando el primer PD-14 llegue al primer operador bajo el ala del MC-21-310. Los planes posteriores son variables y se aplicarán en función de la demanda. Para finales de 2021, Per Motors ensambló casi todo el lote de motores de prueba. Los primeros fueron enviados a las instalaciones de prueba y los nuevos ya están volando en el MC-21. Con el lanzamiento de la fabricación en serie, los volúmenes de producción aumentarán y el potencial es bastante grande. Aquí, mucho depende de los constructores de motores y de los propios aviones, del ritmo de su producción y de las entregas. Esperemos que todo vaya bien y pronto veamos cientos de representantes de la familia de estos motores, cuyo padre fue el PD-14. El legendario Enzo Ferrari dijo una vez: "No vendo coches, vendo motores. El coche lo regalo, el motor tiene que ir montado en algún sitio". No creo que el MC-21 se regale, pero su parte más importante son los motores, listos para iniciar su gran y gloriosa andadura por los cielos. Muchas gracias a los chicos de United Engine Corporation por su ayuda en la creación de esta historia. Y a ustedes, les deseo que vuelen en aviones buenos, con motores buenos. Será hasta el próximo video. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.